sumo sacerdote a Aarón. Eran hijos de Aarón. Y en el contexto que vamos a leer nosotros acá es que se acababa de comenzar a funcionar el tabernáculo y empezaba a haber sacrificio. El nombre de estos dos sacerdotes eran Nadab y el otro era Abiú, y eran sacerdotes, como les digo, hijos de Aarón. Pero dice el pasaje que cité, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Ojo con eso, fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Dice: hola pastor, qué grueso. Sí, yo también lo estaba viendo así, qué fuerte. Salió fuego. Ellos hicieron las cuestiones o sus oficios sacerdotales, los hicieron bajo sus propios conceptos, bajo sus propios parámetros. Y cuando ellos lo hacen así, no lo hacen a la manera de Dios, Dios los consume con fuego. Y si ustedes ven más adelante en Levítico, Dios le dice a Aarón: bueno, no hagas luto por ellos. O sea, Dios siendo bien radical con el pecado. ¿Qué estoy diciendo? Dios destruye el pecado. Y ese es el Dios bíblico. No podemos arrancar estas hojas de la Biblia. Así es Dios. O sea, Él no tiene relación con el pecado. Sodoma y Gomorra, en Génesis 19, tú ves una historia que fue llamada arrepentimiento muchas veces. En esas ciudades se vivía una depravación total. Había un total desprecio por Dios. Había un desprecio por el arrepentimiento al que Dios estaba llamando a estas ciudades. Y ustedes conocen la historia. ¿Qué sucede con Sodoma y Gomorra? Son destruidas por fuego. Y dice acá que incluso que Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, no solo la ciudad sino la llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Yo te voy a decir algo: Dios es un Dios paciente, pero su santidad tiene un límite. No se me asusten tanto. Después esto tiene un desenlace que vas a darle gloria a Dios. Pero ahorita es un poco necesario ser como los primeros libros de Romanos, que en los primeros capítulos de Romanos está la culpabilidad del hombre para luego mostrarle la necesidad de un Salvador. Estoy diciendo que todo lo que es pecado Dios lo rechaza o se aleja o lo destruye. Miren, viendo este pasaje de Levítico, yo veo lo peligroso que es hacer las cosas a nuestra manera. Qué peligroso es llevar una vida cristiana bajo tus propios preceptos, bajo tu propia idea, bajo tus propios conceptos. Ahí la riqueza de recibir palabra, ahí la riqueza de poder abrir las escrituras que tú tienes en tu casa, pero que a veces no abrimos, para conocer qué es lo que agrada y qué es lo que no agrada al Señor. Él es extremadamente paciente, pero tiene un límite. Romanos 2, del 4 al 6, dice, en la versión NTV me encantó, dice, preguntando: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿No te das cuenta? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? O sea, toda la misericordia, la paciencia, la bondad de Dios tienen un objetivo: que nosotros abandonemos nuestro pecado. Pero sigue diciendo en el versículo 5: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. El pecado tiene un juicio justo. Dios un día será juez
justo y Él juzgará el pecado. Por eso está llamando al arrepentimiento. Por eso Él prolonga su misericordia con amor eterno. Te he amado, dice la Escritura. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. La misericordia, la prolongación de su misericordia es para que reaccionemos. Y al final el pecado que no hemos querido entregarle, al final nosotros caigamos de rodillas delante de Él, diciéndole: Señor, aquí está, voy a aprovechar tu bondad, tu misericordia y tu paciencia. Me arrepiento, perdona mi pecado. Y alguien podría decirme: pastor, pero usted está dando ejemplos del Antiguo Testamento. Es que así era Dios en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ya no es así. Entonces explícame a Ananías y a Zafira. Son del Nuevo Testamento. Es de cuando la iglesia está comenzando. Y conoces la historia de ellos. Ellos, en ese tiempo, la iglesia, que es parte del mover del Espíritu Santo, preocuparse por los demás, las personas se preocupaban por la necesidad de los otros. Entonces, algunos comenzaron a vender sus propiedades y del dinero que recibían, entregaban la parte que ellos quisieran y se la entregaban a los apóstoles y ellos la repartían dentro de las personas que necesitaban. Pero Ananías y Zafira hacen algo. Vienen ellos y dicen: vamos a tirarnos el paquete, vamos a echar chile de que somos muy generosos, y venden su propiedad. Y ellos agarran una parte y solo entregan la otra. O sea, es más, ellos podrían ni siquiera haber entregado nada. O sea, ese no es el problema, si entregar o no entregar. El problema es que ellos llegaron diciendo: mira, nosotros vendimos toda la propiedad en tal cantidad, y era mentira. Ellos estaban quedando con una de las partes. Y dice acá la palabra de Dios en Hechos 5, del 3 al 5, y dijo Pedro a Ananías, que él llegó primero, el esposo: ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? O sea, no hay necesidad de mentir, te lo hubieras quedado, es lo que le está diciendo. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Dios es radical. O sea, su santidad es radical. Este pastor hoy me está saliendo por él. Este no es el pastor que yo conozco, me están diciendo ustedes. Pero bien, yo les voy a decir por qué, y me voy a anticipar algo, porque estoy viendo su expresión y tengo que anticipar algo. Tengo que anticipar que todo esto solo va a despertar en nosotros la necesidad del Dios de toda gracia. Esto va a despertar en nosotros la necesidad de un Salvador. De que yo solo no puedo ser santo. Yo no puedo ser santo por mí mismo, ni mis mejores esfuerzos. Siempre voy a pecar y Dios siempre va a detestar el pecado. Pero en Cristo Jesús yo voy a ser acepto para el Padre. Pero tenemos que entender primero que nosotros somos portadores de una naturaleza pecaminosa. Ananías y Zafira estaban más interesados en tener una imagen pública que agradar a Dios con transparencia. Y les voy aquí a lanzar una. Dios prefiere nuestra honestidad imperfecta que nuestra hipocresía perfecta. Se las comparto otra vez. Dios prefiere nuestra honestidad imperfecta que nuestra hipocresía perfecta. ¿Saben cuál es el problema de muchos de los que vamos a iglesias cristianas, a iglesias evangélicas? Que queremos, igual que Ananías y Zafira, dar una imagen de algo de lo que nosotros realmente no somos. Y por eso no pedimos ayuda. Porque muchas veces estamos enredados en vicios y en pecado, pero como, ¿qué dirán si pido ayuda? ¿Qué va a pensar el pastor de mí? ¿Qué va a pensar el líder de mí? ¿Qué va a pasar si yo al llamado de arrepentimiento paso y yo predico, que clavo? Entonces mejor me la guardo. Entonces mejor solo doy una imagen perfecta, pero falsa.
Y es mejor una imperfección sincera, porque esa imperfección sincera te va a llevar a reconocer delante de Dios tu necesidad y te va a llevar a pedir ayuda cuando la necesites. Ananías y Zafira murieron. Al rato llegó Zafira y llegó con la misma versión. Y le dice: ¿por qué mentiste al Señor, el Espíritu Santo? Y pum, cae muerta, shum, la arrastran también. En el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, pastor. Sí, en el tiempo de la gracia. Pero Dios no solo destruye el pecado, Dios también se aleja de él. Y tenemos el ejemplo de Adán y Eva. Adán y Eva están creados en un lugar perfecto, sin pecado. No tenían necesidad de nada, todo lo tenían en Dios. Tenían al mismo Dios caminando con ellos todos los días en el jardín. Pero de pronto el corazón de ellos cede al pecado. ¿Y qué es lo que sucede? Dios, aunque les para perdonando, sí, y lo hace de una manera linda, cubre su pecado, cubriendo su desnudez con piel de animal. Ahí el primer sacrificio que representa el sacrificio de Jesús en la cruz. Aunque hace eso, les dicen: miren, muchachos, hasta aquí llegamos en el jardín. Ustedes se van, y pone 2 ángeles con espada de fuego para que ellos no vuelvan a regresar al jardín donde Dios estaba. Porque Dios dice: pecado y yo no podemos coexistir en el mismo lugar. O sea, así es la santidad de Dios. Sansón, en Jueces 16. Tú ves a Sansón, ese hombre que nació con promesa. El hombre nació con promesa. El hombre nació con un don de Dios. Y el Espíritu Santo venía sobre él de cuando en cuando y lo llenaba de una fuerza y de un don y de un poder que venían de Dios. Pero Sansón, si tú ves su historia, a lo largo de la historia de Sansón, tú ves a un Sansón que no es temeroso de Dios. Tú ves a un Sansón muy sexualmente promiscuo. Y tuvo oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Y él de alguna manera se acostumbró a vivir bajo pecado. Hijo, de todo modo, siempre el Espíritu Santo viene sobre mí, me da la fuerza, derroto a los enemigos y ya. Pero llegó el día en el que dice la palabra de Dios, Jueces 16:20, y le dijo: Sansón, está hablando de Dalila, ya lo tiene ahí en sus piernitas, porque así es el pecado, es seductor, es terrible. Y le dijo: Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo, o sea, Sansón hablando con él mismo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Así pasa con el pecado. Así nos envuelve el pecado. Uno dice: no, yo sigo predicando y Dios me sigue usando. Yo sigo ministrando, sigo sirviendo en mi grupo, sigo siendo servidor, aunque persisto estar en mi vida de pecado, pero Él siempre respalda. Pero el Señor siempre me bendice. Viera cómo me bendice en mi negocio, viera cómo bendice mi familia, todo lo que hago, aunque sabe que está en pecado. Y uno piensa que así va a ser para siempre, pero no, mis amados. Dios es paciente, pero su santidad tiene un límite. Y cuando Sansón quiso salir, conocen la historia, ya no pudo. Simplemente no pudo. Qué peligroso es saber que Dios me usa y al mismo tiempo vivir dándole rienda suelta a mi pecado. Y en el caso de Sansón, el pecado sexual. Ese se moría por las filisteas. Dios lo levantó para proteger a Israel de los filisteos, no para que se enamorara de ellos, hombre. Dios te levantó a ti para hacer luz a los que no tienen a Cristo, no para que te andes enamorando de los que no tienen a Cristo. Ese era un pequeño corte comercial. Vamos a seguir con la predica. Entonces Dios se aleja del pecado. Y el caso para mí tal vez más fuerte, muy fuerte, es el del propio Señor Jesús en la cruz, ahí en el Calvario. Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena,
Jesús clamó a gran voz diciendo, ya estaba en la cruz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? El Padre y el Hijo, que son parte de esa unidad en la Trinidad, increíble, perfecta, difícil de describir, pero llega un momento en el que hay como una separación a causa del pecado, no del que Jesús cometiera, porque Él fue santo y sin pecado, puro y sin mancha, sino lo que sucede es que cuando Él estaba en la cruz del Calvario, todo el pecado de toda la humanidad, pasada, presente en ese tiempo, futura, tu pecado, mi pecado, tu rebeldía, mi rebeldía, la maldición que te tocaba a ti, la maldición que me tocaba a mí, en un momento se amontonaron sobre el cuerpo crucificado de Jesús. Y Él recibió el pecado. Y cuando el Padre ve al Hijo lleno de pecado, y Jesús siente, Padre, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué les he compartido todo esto? No para asustarlos, aunque de repente alguien se asustó, sino para que nosotros entendamos la seriedad del pecado y para que nosotros valoremos la preciosura de la santidad. Para que nosotros nos demos cuenta que necesitamos desesperadamente de un Salvador, que es el Señor Jesús. Amén. Entonces acabamos de ver cómo Dios en su santidad maneja el pecado. Se aleja del pecado o destruye el pecado. Y si somos honestos, a todos los que estamos aquí, eso nos deja en una posición bien delicada, bien complicada, porque todos hemos pecado, ¿sí o no? Todos pecamos. Y dijimos que Dios o destruye el pecado o se aleja del pecado. Pero aquí viene lo increíble del asunto. Dios no quería destruirnos, Dios no quería en su plan perfecto destruirnos, ni tampoco quería alejarse de nosotros para siempre. Al contrario, Dios quiere, en vez de destruirte, darte vida y vida en abundancia. Eso es lo que quiere Dios. En vez de alejarse, quiere estar cerca de ti. Por eso dice su palabra. Y Jesús diciendo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Ese es el verdadero deseo del Señor. Por eso dice Romanos 3, 23 y 24, dice, ¿qué dice su versión? Vamos, porque yo tengo una distinta acá, pero creo que la de ustedes, la más común, la Reina Valera 1960 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Es ese? ¿Sí? Miren cómo lo dice en mi versión. Dice, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Quién aquí ha pecado? En nosotros mismos no alcanzamos la gloria de Dios. No se puede. Pero sigue diciendo, pero, y este es de los peros más gloriosos que uno encuentra en la Biblia, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que tenemos en Cristo Jesús. Pero somos justificados gratuitamente. O sea, gratis para ti y para mí, pero de que se pagó precio, se pagó precio. Y ahí lo pagó el Señor en la cruz del Calvario. Gratis para ti y para mí, si tan solo pones tu fe en el Señor Jesús. Y somos hechos justos. Escucha, por el sacrificio de Cristo, somos hechos justos delante de Dios. Segunda a los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Mira, para que nosotros fuésemos hechos justicia
de Dios en Él. ¿En dónde somos hechos justicia de Dios? En Él. Dice que Jesús no conoció pecado, pero Dios le hizo el pecado y cargó tu pecado y el mío sobre Cristo para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. ¿Sabes que si tú ya recibiste a Cristo, tú eres la justicia de Dios? Con todo y el pecado, con todo y nuestro pasado, que hasta vergüenza nos da. Hoy cuando Dios te mira, si tú has recibido a Cristo, Dios te ve y dice: uy, aquí miro mi justicia, aquí miro la justicia de mi Hijo, Cristo Jesús. Así es como el Señor nos ve, mis amados. Por eso es que nosotros ya no tenemos más miedo al pecado, a la destrucción del pecado. Y por eso es que nosotros ya no tenemos más miedo a la separación, a que Dios se aleje de nosotros. Porque Él nos hizo, dice la Biblia, aceptos en el amado. Solo en el amado eres acepto. Ni tus mejores esfuerzos, ni mi mejor esfuerzo por ser santo me va a ser acepto delante de Dios. Es solamente a través de Cristo. ¿Te das cuenta que desesperadamente necesitamos a Jesús? Y desesperadamente necesitamos a Jesús para ser aceptos y santos y avanzar en santificación delante de Dios. ¿Te das cuenta? Y necesito explicar un poco este versículo. Y este versículo, que vimos de 2 Corintios 5:21, habla del intercambio más grande de la historia. Imaginen esto: Jesús, que nunca había conocido el pecado, recibió todo el pecado nuestro. Y nosotros, que somos portadores de pecado, recibimos su perfección, su pureza y su santidad. Eso es lo que pasó en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario hubo un intercambio. Sobre Él el castigo, para ti la justificación. Sobre Él la destrucción, sobre ti el regalo de la vida eterna y vida abundante. Eso es lo que pasó en la cruz del Calvario. Toda nuestra culpa, la maldición, todo lo que nos separaba de Dios, cayó sobre el Señor Jesús. Y sobre nosotros la perfección, la pureza y la santidad. Eso, ¿sabes cómo es? Eso es como que si nadie me levante la mano, pero alguien aquí tiene una deuda gigante, económica, financiera. Eso es como que si tú vinieras delante de alguien y le dijeras: mira, aquí te presento, aquí están, le debo a 3 bancos. Y sumas cientos de miles. Le debo 4 tarjetas de crédito. Le debo a unos mis amigos, les debo miles, decenas de miles, les debo a todos. Y que si alguien te dijera: ok, dame tus deudas y yo te doy lo que hay en mi cuenta. Eso es exactamente lo que pasó en la cruz del Calvario, mis amados. ¿No estarías tú agradecido que alguien agarre así todas tus deudas financieras? ¿No estarías agradecido? O sea, ¿cuál sería tu conducta con una persona que te hace ese milagro, ese favor financiero? ¿Cuál sería tu conducta? ¿Qué sentimientos despertarían en ti? Agradecimiento, gratitud, ¿qué más? Yo lo amo, yo le doy un beso a esa persona, claro que sí, me está rescatando la vida. Y el Señor Jesús hizo eso con nosotros, mis amados, este es el evangelio puro. El Señor Jesús lo hizo por ti, pagó por ti, ya no debes más. Por eso dice la Biblia: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, y no que Dios no tiene nada que ver con el pecado, y no que Dios lo destruye o se aleja. Bueno, pero al que está en Cristo ya no, porque ninguna condenación hay para aquel que está en Cristo Jesús. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Ninguna condenación, ninguna.
Su sangre nos limpia de todo lo que nosotros hemos hecho o lo que nosotros hemos sido. Su justicia nos cubre como un manto. Es como que su sangre pone justicia. Es como poner un mantel perfectamente blanco. Y Dios desde el cielo nos mira, y en vez de ver nuestro pecado, nuestro pasado, nuestra maldad, Dios mira la pureza de Jesús, la perfección de Jesús. Eso es lo que sucedió cuando tú recibiste al Señor Jesús. Y no solo eso, el Espíritu Santo vino a morar adentro de tu corazón para que tú no luches más en tus fuerzas para progresar en tu santidad, sino que el Espíritu Santo desde adentro transforma tus deseos. Ninguna condenación hay. Y estuve pensando en una figura para ilustrar esto. Y quiero que se imaginen a Jesús en el monte Calvario, crucificado, pero a su lado hay dos ladrones. Hay dos, la Biblia les llama malhechores. O sea, esos muchachos no estaban ahí porque habían robado unos chicles a la señora que vende chicles. Esos estaban ahí porque eran de lo peor, o asesinos, secuestradores, violadores. Eran de lo peor, eran tipos peligrosos que habían hecho mucho, mucho, mucho daño. Y ahí estaba uno de los ladrones agonizando, los dos ladrones agonizando, y al principio los dos se estaban burlando del Señor Jesús. Pero pasó algo en el corazón de uno de ellos. Hubo un momento en el que algo empezó a suceder en el corazón de uno de ellos. Tal vez volteó a ver a Jesús y dijo: no, pero si él es inocente. De hecho, después él lo verbaliza: él es inocente. Ahorita estoy ocupado. Él es inocente y yo soy culpable. Tal vez algo sucedió en el corazón de este ladrón cuando escuchó la oración de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero de repente este criminal, que tenía toda la razón para estar ahí sufriendo lo que sufría, hace algo increíble y le dice al otro ladrón que se estaba burlando de Jesús: ni siquiera temes a Dios, tú que estás bajo la misma condenación. Nosotros con razón, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, pero ningún mal hizo. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando en el corazón de este ladrón? Está pasando varias cosas. Primero está reconociendo: yo soy pecador, yo soy culpable. Y es lo primero que nosotros tenemos que hacer: ponernos a cuentas con el Señor y reconocer: sí, yo peco, yo soy pecador, yo soy débil, yo soy culpable. Y luego él reconoce la santidad de Jesús. Dice: pero él nada hizo, él es inocente. Luego dice: yo merezco esto. Y seguramente en un momento lleno de fe, él voltea a ver a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Jesús le dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí hubo un intercambio. Toda la maldad, toda la culpa, todo el pecado, todo el castigo que merecía ese ladrón de la cruz, se intercambió y cayó sobre el Señor Jesús. Y la salvación y la pureza cayeron sobre ese ladrón a la par de la cruz. Por eso el Señor le dice: hoy allá nos vamos a ver y allá nos vamos a gozar. ¿No es hermoso? ¿Acaso no es glorioso lo que te estoy diciendo? Yo te repito, hoy te estoy predicando el evangelio puro. Era tiempo que esta iglesia recibiera evangelio puro. Y nada mejor que hacerlo hablando de la santidad del Señor y a la santidad que nosotros hemos sido llamados. Cuando a alguien se le perdona una deuda de este tamaño, el resultado tiene que ser la gratitud en nuestros corazones, el amarlo
con toda la pasión. Pero a veces llevamos años ya en Cristo y se nos olvida y se nos apaga la gratitud y se nos apaga la pasión. Y hoy tiene que revivir esa pasión en cada uno de los corazones de los que estamos acá. Lucas 7:47 dice algo bien bonito y es tan fácil para mí como pastor verlo. Observar la iglesia y observar lo real de este versículo. Lucas 7:47, a quien mucho se le perdona, ama mucho, y a quien poco se le perdona, poco ama. Ahora, hay una cosa, yo no creo que hayan unos que pecan mucho y otros que pecan poco. Hay unos que reconocen que su pecado es mucho y otros que piensan que su pecado es poco. Pero el que reconoce que su pecado es mucho, pero ha venido delante del Señor y obtiene el perdón y la salvación y la pureza y la santidad del Señor, ese ama mucho, ese ama. Ese ama. Ese es un apasionado. Ese es un agradecido. Ese es alguien que no hay que andar rogando para que haga algo para el Señor, o que no hay que andar asustando para que viva de manera santa, avanzando en santificación. Este lo hace porque está agradecido, porque sin Cristo su perdición eterna hubiera acontecido. ¿Cómo vamos de tiempo? Llevo 39 minutos. Creo que en 5 minutos termino. ¿Qué he dicho hasta ahora en el mensaje? ¿Qué he estado predicando hasta ahora? Tal vez es el mensaje más ortodoxo que yo he predicado en los años que tengo aquí en la iglesia. Pero ¿qué hemos predicado hasta ahora? Que nosotros nos merecemos que Dios nos destruya o que Dios se aleje. Pero ahora que estamos en Cristo, aunque nos merecíamos eso, Cristo pagó por nosotros y ahora somos salvos y ahora somos puros. Ahora Él nos ve sin mancha, ahora somos aceptos. Eso es lo que hemos dicho hasta ahora. Y que esto debe de generar en nosotros amor y gratitud. Entonces, a un corazón agradecido, a un corazón que ama, dile, camina en santidad y no le va a costar. Al agradecido no. Al corazón que ama, a ese no le va a pesar. Padre, ¿qué quieres de mí? Santidad, yo te la doy. Es lo que decíamos con el ejemplo de aquel que te pagó todas tus deudas. Te pide un favor, tú en 10 minutos aquí estoy con lo que tú quieres. ¿No es cierto? Entonces, miren mis amados, esto tiene que despertar en nosotros una santidad no basada en el miedo. Ya no, porque para ti ya no hay destrucción. Jesús ya fue destruido por ti. Ya no hay condenación, Jesús ya fue condenado por ti. Sino nosotros tenemos que caminar en una vida santa por amor. Hay un pasaje que no voy a poder leer completo. Está en 1 de Pedro 1, del 13 al 21. Y no puedo leer, no puedo. ¿O sí? No puedo. Ya tengo que terminar. Pero tarea, ahí lo leen en casa. 1 de Pedro 1, del 13 hasta el 21. De ahí vamos a sacar 6 cosas que Dios pide. Que quien no está agradecido y quien no ama, le van a parecer cosas muy pesadas. Pero a quien ama va a ser un deleite hacer. Son 6 cosas para que nosotros tengamos una vida santa. En el versículo 13 dice, y si ustedes ven el titular, ¿qué dice el titular ahí en la Biblia? Arriba del 13. Llamados a una vida santa. Qué lamento no poder leer todo el pasaje, pero solo les voy a dar los puntos. Versículo 13.
que yo voy a hacer esto con gratitud y por amor para vivir en santificación y en santidad. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa ceñir los lomos de vuestro entendimiento? ¿Saben que la expresión ceñir los lomos, como en aquellos tiempos se vestían con túnicas? Eran túnicas largas. Antes de que la gente, por ejemplo, los soldados fueran a una guerra, ellos lo que hacían era recoger lo largo para no tropezarse y se lo metían en el cinto y se lo apretaban. O cuando iban a trabajar o cuando iban a pescar, ellos se ceñían los lomos. Pero aquí dice, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras es, prepárense para la acción. Prepárense para la batalla. Prepárense para la batalla por su santidad. Cíñanse los lomos. Prepárense. Lo voy a bajar a algo práctico con todos nosotros. Tú cada día que te levantas no sabes con qué situación te vas a topar. Pero tú tienes que estar preparada. Tú tienes que estar preparado para pelear por tu santidad. Tú no sabes si ese día vas a enfrentar una injusticia en tu trabajo. Y tienes que estar preparado para no perder tu santidad. Tú no sabes qué tentación, qué falda manejada por Satanás se te va a atravesar. No sabes. Pero está diciendo, prepárense, antes de que suceda, prepárense. ¿Sabes qué? Manera más preciosa de prepararse es todas las mañanas decir, Señor, yo vengo ante ti, vengo a depender de ti. Señor, yo reconozco mis debilidades. Señor, yo cojeo de esta pata, aquí me cuesta. Es duro para mí, Señor, a mí me tienta mucho X cosa. Señor, te entrego mi debilidad, sé tú fuerte en mí. Espíritu Santo, lléname de tu presencia, no solo para sentir rico, sino para ser fortalecido y para poder vencer el pecado y para poder vencer la tentación. Tú no sabes en tu día qué decisiones difíciles vas a tener que tomar. Dice, ciñe los lomos de tu entendimiento. En tu mente tú tienes que estar preparado para lo que afrontes en el día. ¿Me doy a entender en este primer punto? Sí. Para los momentos cuando nadie me está viendo. No vivas tu vida cristiana de manera casual. A ver qué sale hoy. No, sé muy centrado y muy intencional. Prepárate. Porque tu santidad es un premio para Satanás. No se la des. 2, en el mismo versículo 13, dice, sed sobrios. ¿Qué significa eso? La sobriedad no es solo sobre el alcohol. Usando el ejemplo del alcohol, ¿qué es lo contrario a sobrio? Ebrio. Y alguien ebrio es alguien que no está en todas sus facultades, no está en sus cabales, no puede actuar, no puede decidir. Y dice, para la santidad entonces sean sobrios. Es tener una mente clara, enfocada y una mente que no esté intoxicada por las distracciones de este mundo. Número 2, para ser santo, sobrios, una mente no intoxicada. ¿Qué cosas pueden intoxicar la mente? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué cosas te pueden intoxicar a ti para que no seas sobrio? Y no, malas compañías. Eso no lo había pensado, pero sí, las malas compañías pueden intoxicarme. ¿Cómo es que dice el versículo? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Te das cuenta? Las malas conversaciones te intoxican. Las redes sociales. Uno está en paz, uno ya oró, se va a dormir y por error uno agarra el celular y empieza a ver noticias. Uy, ese infeliz, ya se te fue la paz para dormir. Te intoxican. Amén, dicen las hermanas. Ay, tremendas son. ¿Qué te intoxica? ¿Qué más te intoxica? ¿Alguien dijo por allá? ¿Perdón? Una creencia distorsionada, una creencia no bíblica va a intoxicar tu manera, tu sobriedad. Atenta, todas
líneas y los pensamientos progresistas, eso te va a intoxicar. No voy a ahondar mucho en esto, pero ese feminismo radical de estos tiempos, al igual que el machismo, hacen un daño terrible, intoxican como pocas cosas. ¿Qué más intoxica? Una amargura. No, el fútbol déjenlo tranquilo, por favor. No, cálmense, por favor. No. Tome lícito, dice la palabra. No vayan a citar la segunda parte. Pero no todo me conviene. No, en serio, hay algunos que no les conviene el fútbol, ya tomándolo fuera del chiste. Hay algunos que se intoxican de fútbol, hay algunos que sí pueden manejar el gusto por el fútbol y hay gente que es tóxico para ellos. No son sobrios, no te conviene, deja de ir al estadio. Si ir al estadio te intoxica la mente y paras actuando de maneras que no son santidad delante de Dios, alejate del estadio y no lo voltees a ver. El orgullo, los chismes, el materialismo, la pasión por los bienes materiales, eso te van a intoxicar. Ok, sed sobrios. 3, esperad por completo en la gracia. Siempre en el versículo 13 dice, espera por completo en la gracia. Y aquí está el equilibrio. Aunque nosotros tenemos que prepararnos y ser sobrios, al mismo tiempo Dios nos está diciendo, pero no dependan de sus fuerzas, dependan de la gracia de Dios. Eso es lo que está diciendo. No vas a poder vencer en tus normas religiosas. No se puede. Tus prohibiciones religiosas no te van a sostener en el día de la prueba. Dice, depende de la gracia. Voltea a ver esa cruz cada vez que tú estés en tentación y el Señor te va a fortalecer. Porque esa cruz no solo es para limpiar nuestros pecados, no solo es para que entreguemos ahí nuestra vida y nuestro error y nuestro pecado, sino esa cruz es también para entregar nuestras debilidades. La gracia del Señor Jesús. Deja que el Espíritu Santo siga transformándote. 4, como hijos obedientes, dice el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Está diciendo, miren, hijos obedientes, nunca regresen a los deseos que ustedes tenían antes de estar en Cristo o cuando estaban lejos de Él. Nunca regresen. No regreses a los deseos de antes. Te voy a dar un asunto que no es secreto, solo hoy lo voy a hablar, porque no siempre se habla, pero todo el mundo lo sabemos. De donde más vas a ser tentado son de las cosas de las que saliste. ¿Acaso no dice la Biblia que cuando el mismo Jesús, que cuando un demonio sale va a lugares secos y ahí dice, voy a regresar a mi casa? Mi casa, dice el abusivo, aguanten. Y regresa. O sea, y el desenlace de ese versículo algún otro día lo vamos a predicar y está muy, muy chulo también. Pero muchas cosas que salieron de ti van a salir y van a estar en lugares secos y luego van a querer volver. Hijos obedientes, no regresen a eso. Nunca. ¿Cuántas veces lo hemos hablado, mi amigo Tomás? Ni usted ni yo vamos a regresar a las cosas de antes. ¿Sí? No. Yo estoy en una total disposición, soy radical para decir, no, Señor, dame tu fuerza. Nunca quiero volver a lo de antes. Quiero ser obediente a ti, a tu palabra. Quiero agradarte a ti a través de Jesucristo. No quiero regresar a las mentiras de antes. No quiero regresar a la inmoralidad de antes. Voy a ser obediente. No regreso a la amargura de antes. No voy a regresar a mi mediocridad espiritual. Y como les dije, esto va más allá de tener prohibiciones. 5. Solo se lo menciono porque la semana pasada lo desarrollé un poquito. Versículos 15 y 16. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Se recuerdan que lo hablamos la semana pasada? Sed santos en todas las maneras de vivir. O sea, no existe la vida religiosa y la vida cristiana en mi vida secular. Y dijimos que íbamos a borrar con un borrador del espíritu esa línea. Nuestra vida es santa en todos lados. Mi vida es santa en la iglesia. Mi vida es santa cuando adoro.
Mi lengua es santa cuando adoro y mi lengua es santa cuando estoy en el tráfico. Santos, santos. ¿Soy cariñoso en la iglesia? Soy cariñoso en mi casa. Soy coherente, pero dije que no lo iba a desarrollar, así que sigo y termino. Y dice: conducíos con temor, versículo 17. ¿Por qué conducirnos en temor? Algo compartí la semana pasada. Vamos a ver quién estuvo atento. ¿Qué significa conducíos en temor? Significa estar: ay, Dios ya me va a reventar con un rayo, ya no, pecado. Eso es conducidos en temor. ¿Qué es conducidos en temor? Respeto a Dios. ¿Qué más es? Es un temor reverente, reverencia. Te voy a recordar. Es no querer estar apartado de Él. ¿Sabes cuál es ese temor? Y te voy a hacer una confesión personal. A mí me da temor el hombre que yo soy alejado de Jesús. A mí me da miedo de lo que soy capaz. A mí me da miedo. Yo no me quiero alejar de Jesús. Ese es el temor de Dios. Es lo que hay lejos de Dios. Yo no me quiero alejar. Porque no solo es que Dios se aleje, a veces el pecado se aleja de Dios para pecar en paz. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A mí me da miedo irme fuera de su abrigo y salirme de su sombra. Me da temor, y mucho, mis amados. Así que hoy la invitación es hacia la santidad, pero la santidad bajo ese tipo de temor. Aquella santidad que te hace decir: te amo tanto que no quiero ofender tu santidad, no quiero lastimarte, no quiero contristarte, Espíritu Santo. Me da temor alejarme de ti, lejos de ti. No sobrevivo. Y entender que para ser verdaderamente santo, solo en su presencia puedo ser transformado. Como Moisés, como lo vimos la semana pasada, estando en el Sinaí, frente al Señor, quedando impregnado de todo lo que Dios es. Cuando baja, regresa con su rostro resplandeciente. Sean santos, dice el Señor, como yo soy santo. Dice el Señor: sean santos como yo soy santo. ¿Querías una palabra profética hoy? Está la palabra profética más segura, que te dice: sé santo así como Dios es santo. No hay otro camino más que a través de estar en su presencia, a través de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie. Puedes cerrar tus ojos un momentito.